de Next Step Finance. Víctor, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Eva. Bueno, llegamos a una mañana de resaca, sobre todo. Ya atendíamos a Jerome Powell. Vamos a conocer hoy Banco de Inglaterra, está hablando el Banco de Suiza, pero sin lugar a dudas esa decisión, esos 25 puntos básicos de la Reserva Federal al alza, ese mensaje de Powell de que sí se plantearon la pausa, pero ese horizonte y de lucha contra la inflación, sin lugar a dudas, es lo que marca, sin lugar a dudas, la atención de los mercados y la respuesta de los mismos. ¿Qué destacarías a esta hora? Ya miraste la jornada de ayer a ese discurso aquí en Negocios Televisión, pero cuéntanos a esta hora, ya mucho más reposado, ¿qué destacarías de todo lo que ha dicho Jerome Powell? Bueno, que está en misa y repicando, lo cual puede salirle bien o puede salirle mal. Pero como dice el refrán español, o también decimos entre Pinto y Valdemoro, básicamente para quien no esté muy ducho en refranes que ya solo decimos los más mayores, pues está intentando jugar a ambas cartas o con dos barajas. Es decir, de alguna manera está lanzando, por ejemplo, inició su intervención, el famoso statement, que para mí es lo más importante porque es lo que él ha consensuado con el resto de gobernadores, etcétera, inició esta declaración hablando de la crisis. Es decir, que está de alguna manera, fue en eso más directo que Christine Lagarde, que pasó por ello muy por encima, como si, bueno, esto es algo que no va con nosotros, no tiene la mayor importancia y tal. Esperemos que tenga razón. Pero Powell fue más, empezó hablando de ello, que es, en esto de la Fed, las señales, los símbolos son importantes. Y empezó hablando de ello y dijo algo que es muy importante. Y es que dijo que era consciente de que lo que está ocurriendo reducirá las condiciones de financiación de la economía norteamericana. Y luego en la conferencia de prensa dijo algo que no se ha comentado, pero que para mí es todavía más importante, aparte de la pausa, y es que este endurecimiento de condiciones eran conscientes de que podía ser equivalente a otra subida de tipos de interés. Y es verdad. Es decir, que ¿para qué se suben los tipos de interés? Para hacer menos accesible el dinero. ¿Y para qué? Porque los tipos de interés son el precio del dinero. Entonces, ¿en qué medida es una subida de tipos la restricción crediticia que se va a generar? Porque a partir de ahora los bancos norteamericanos no sabemos cuánto ni cuánto tiempo, pero lo que van a hacer es dar menos créditos. Quien no sea consciente de esto, y no sé hasta qué punto lo son los bancos centrales, o sea, lo dicen, pero no sé hasta qué punto lo son, pues está condenado a equivocarse. Es decir, los bancos en general, pequeños y grandes, sobre todo pequeños, que no son pocos en Estados Unidos, pues van a dar menos créditos, y si van a dar menos créditos habrá menos consumo, menos inversión, etcétera. Por lo tanto, es consciente de que se van a dar menos créditos, es consciente de que eso afectará a la economía, es perfectamente consciente de que la restricción crediticia, el endurecimiento de las condiciones de financiación es desinflacionista, de desinflar, no deflacionista, desinflacionista, pero por otra parte él sigue básicamente en su discurso, casi es clavado de otros, parece que ha hecho un corta y pega de lucha contra la inflación como si no hubiera pasado nada. Entonces estoy contra la inflación y además como si no hubiera pasado nada, pero por otro lado pues hablo de la crisis, de sus efectos, de que ahora los riesgos para el PIB son a la baja. Hombre, si cae el PIB también ayuda a que baje la inflación, por lo menos eso nos han enseñado antiguamente en las universidades, ¿no? Por lo tanto, es un discurso en el que ha intentado jugar a dos barajas y que, oye, esperemos que le salga bien. Así creo que es básicamente lo más resaltable, aparte de, como ya lo he mencionado, no quiero insistir mucho, pero no se ha mencionado tanto por ahí la posibilidad de la pausa. Es decir, que dijo literalmente que había bastantes miembros de la Fed, dijo así, bastante, o sea, un número no bajo de miembros del Consejo de la Fed que estaban por la labor de una pausa, con lo cual estamos ahí, pero luego dice también que podría subir los tipos más en el futuro. O sea, básicamente es que no se ha comprometido a nada. Y por acabar, yo diría que nosotros personalmente, desde Next Step, hubiéramos preferido, tanto en Europa como en Estados Unidos, un mensaje un poquito más sólido respecto a, cuidado, que aquí nosotros no vamos a dejar que esto se nos vaya de las manos. Algo un poco más estilo Draghi. Pero eso ya es una opinión personal de nuestro equipo.
En esos mensajes que ha estado lanzando Víctor González Powell en la jornada de ayer, estaba señalando de alguna manera como no se comprometía con nada. Sí, se han planteado pausa, bueno, puede haber subidas. De alguna manera, ¿cómo deja ahora mismo la casilla no de salida, sino de continuar en esa hoja de ruta en el que las voces van intercalando esos distintos pensamientos, esa lucha contra la inflación, pero sin lugar a dudas la constatación de cómo la economía va a sufrir todas esas presiones más allá de la subida de tipos con esa restricción del crédito que sí o sí llega? Están entrando cada vez más en lo que ellos llaman data dependent, es decir, haremos en función de los datos que vayan saliendo, y eso para mí es un camino un poco, está bien por un lado, hay que ver qué es lo que sale, pero están como desarbolados de estrategia. Es decir, yo creo que un banquero central tiene que recordar que trabaja en un mercado. En los mercados hay que mirar para adelante, perdón. Hay que tener una visión, primero, de cuáles son tus prioridades, que ahora mismo no están claras. Es decir, ¿cuál es tu prioridad ahora mismo? ¿Un punto más o menos de inflación en el corto plazo? ¿O asegurarte de que no vas a tener una crisis bancaria de verdad? De momento estamos hablando de una crisis bancaria controlada. Pues no lo sé, yo tengo mi opinión al respecto, pero no veo, no hay una estrategia en este sentido. A ver, la estrategia es, como digo, estar a todo. Y eso es complicado, porque, fíjate, lo estamos viendo lo de estar a todo. Por un lado, está subiendo los tipos de interés, por otro lado, ha abierto una ventanilla en que cualquier banco, o cualquiera, pero cualquier banco puede llegar, presentar una serie de títulos del Tesoro o hipotecarios y que le den un montón de dinero. O sea, básicamente sin límite para hacer frente, lo cual está muy bien, pero decimos, son cosas totalmente contrarias. Es que estás subiendo tipos por un sitio para restringir el crédito, porque es lo que está haciendo, eres consciente de que se va a restringir el crédito y por otro lado estás inyectando en el sistema, dando créditos, pues son vía créditos sin límite a todos los bancos que lo necesiten. Sí, está bien, pero tal vez no está marcando, yendo a tu pregunta, no hay clara una estrategia de cuál es la prioridad en esta situación. Oye, podría ser solo la inflación o podría ser lo otro. Y por otro lado, por ejemplo, lo pongo como un ejemplo. Si tú dices, me voy a tomar una pausa para ver qué pasa, porque les advierto que no voy a permitir ningún desmadre, en ese caso ya estás marcando una prioridad. Primero esto, y cuando esto esté tranquilo y yo esté seguro de que esto no se ha salido fuera de control, sigo con mi lucha contra la inflación. Y no pasa nada. Pero bueno, él ha preferido esto, con lo cual no hay una estrategia en este sentido muy clara y va a ser data dependent, es decir, en función de los datos que vayan saliendo, que pueden ser muy volátiles. Dicho esto, los datos que van a ir saliendo probablemente le vayan confirmando que se restringe mucho el crédito, que baja el consumo y, muy importante, que no lo hemos mencionado antes, pero si Powell quería paro va a tener, porque he dicho que la mayoría de los directivos de banca norteamericana van a dar menos créditos. Pero ¿qué piensas que van a hacer los directivos de empresas normales, de consumo, en fin, de la economía en general? No creo que haya uno que en una situación como esta, o al menos hasta que despeje, se vaya a poner a contratar gente como loco. Me sorprendería mucho, puede ocurrir, pero vamos, yo creo que también se va a notar en el paro. Por lo tanto, esos datos van a ir llevándole a donde ya el mercado le está llevando. Ayer subieron los precios de la renta fija de forma muy significativa, precisamente porque ya se va descontando que no tiene mucho sentido el seguir con determinado nivel de subidas de los tipos de interés. Pero, y con esto acabo, lo grave es que un banquero central no puede ir detrás de los acontecimientos, como dicen, detrás de la curva. De alguna manera, lo ideal es que vaya por delante de los acontecimientos y por delante de la curva. Y esa es la sensación que no tenemos, pero oye, esperemos que le salga bien, aunque nosotros ya dijimos el mismo día que se desató este problema, igual que somos poco dados a los catastrofismos y a llamar la atención para tener más seguidores en las redes, anunciando todos los años y todos los meses la siguiente crisis, ante esta sí transmitimos a nuestros clientes y sí les hemos dado instrucciones al respecto para que tomen determinadas medidas de cobertura, puesto que esto lo he dicho en otras ocasiones para que se entienda bien, con esto acabo. Esto es como si tú vas por la carretera y se produce un accidente. A lo mejor a ti no te afecta, que es un coche que se va por ahí dando vueltas o están parados ya con la Guardia Civil y un montón de luces,
Pero tú, aunque no te lo pide la Guardia Civil, aunque no hubiera nadie, al ver eso, ¿qué haces? Bajas la velocidad. Bajas un poco, por pura prudencia, luego pasa el accidente, vuelves a acelerar y sigues tu camino, pero no pasas a las mismas velocidades que ibas, no pisas el acelerador, no te lanzas y te dices, me da igual lo que haya a mi alrededor, yo sigo con la mía y tal, que es en muchas casas es como se está planteando, bueno, esto pasará y tal. Esto puede pasar, probablemente pase, pero tampoco está de más tomárselo con la seriedad que tiene el riesgo, no que haya ocurrido, pero el riesgo al que nos enfrentamos en este asunto. Antes de terminar, Víctor, y hablando sobre otras cuestiones, quería hablar sobre lo importante que es tener una cartera de ETFs para reaccionar rápidamente ante una crisis. ¿Cómo funciona vuestro asesoramiento en una situación de ese tipo? Bueno, pues precisamente tenemos un ejemplo ahora. Es decir, que ante una crisis, normalmente cuando las bolsas caen, que puede ser temporalmente y sin ningún motivo, o puede ser pues con motivo. Pero en general, esas caídas, normalmente siempre es con algún motivo, las caídas bursátiles son muy rápidas. Es el grueso de una caída en bolsa. Recordemos qué pasó con el COVID, qué pasó con las distintas crisis, qué ha pasado en esta ocasión. El grueso de esas caídas se produce pues normalmente en días, horas, es decir, que es algo muy rápido. Por lo tanto, todos estamos de acuerdo que los fondos de inversión tradicionales son la mejor forma de invertir. El tratamiento fiscal es inigualable, nos permiten invertir en cualquier activo, sector o país pues con la misma sencillez que invertimos en letras del Tesoro o en el IBEX, correcto, eso es así, pero tienen un defecto, una desventaja, y es que no están creados para una reacción rápida, están creados para una inversión de medio y largo plazo, por lo tanto se cambia estrategia, pero tácticamente no podemos, para hacernos una idea, todo el mundo lo sabe, cuando vendes a lo mejor la fecha valor que te dan es un día, 2 días después, con lo cual realmente si te viste el mercado que iba a caer, pero quisiste salir, con un fondo de inversión tradicional no puedes salir rápido ante, insisto, no un tema de largo o medio plazo, que sí que puedes cambiar de estrategia, ante una caída, digamos, muy rápida y muy repentina de los mercados. Pero, en cambio, tienes un nuevo fondo de inversión, que lo son, porque por eso se llaman Exchange Traded Funds, es decir, fondos cotizados, fondos. Hacienda española no los considera así porque no quiere, entiendo yo, perjudicar a la banca dándoles el mismo tratamiento fiscal que los fondos normales, porque si no pasaría como en Estados Unidos, que el 50% de la inversión se ha ido a ETFs. Claro, es mucho más barato y lo que quería yo llegar, los puedes comprar y vender en minutos. ¿Eso qué significa? Que si tú te encuentras el otro día era por la mañana aquí, cuando más o menos se empezó a liar este asunto. Cuando tú te encuentras por la mañana que hay riesgo de una crisis bancaria, y entonces tú rápidamente puedes cubrir tus carteras. Si tienes tu cartera de fondos tradicionales, si tienes tu cartera de ETFs, en la cartera de ETFs tú puedes cambiar en minutos. Si tienes un asesor que te lo diga y que te diga los productos adecuados que van a subir cuando está cayendo el mercado en general y, digamos, tu cartera estratégica está cayendo, puedes tener una cartera táctica que va a subir porque vas a elegir esos productos que suben cuando caen los otros activos. Y siempre que cae un activo, hay otro que sube. Y con fondos de inversión puedes invertir en todos y con ETFs también. Resumiendo, tú puedes amortiguar las caídas, prepararte por si aquello es algo peor. Oye, es como lo del accidente. Tú vas con el coche, has reducido la velocidad, eso es cubrirse ante el accidente, luego no pasa nada, tú sigues, pues la deshaces. Es que no te va a suponer nada, porque tú, puedes tener un coste, pero es como un seguro. Es decir, tú vas a crear ese amortiguador, tener esa protección, la vas a instaurar en minutos, porque es como una acción que se compra y vende hoy en día en el ordenador en minutos. Tu asesor te va a decir qué es lo que tienes que hacer, y si luego no pasa nada, y Dios lo quiera, pues eliminas esa posición y vuelves a una posición más estratégica y más expuesta al mercado. Es muy importante porque esto no lo teníamos antes. Tú invertías en fondos y solo podías reaccionar ante cambios estratégicos, ante cambios a medio y largo plazo, ante cambios que se producían despacio. Pero ahora tú puedes dar un primer paso de cobertura que luego puedes llevar a la cartera de fondos tradicionales vía ETFs. Y no hacerlo es como no utilizar, el freno o el turbo en un coche cuando lo tienes. Y a cabo, la gente dice, no, es que los ETFs pago impuestos.
Aquí lo más importante es la rentabilidad. Impuestos se van a acabar pagando en todos los casos. Y además, pongo siempre un ejemplo. No habrías comprado Apple porque son acciones, digamos, hace 10 o 15 años, porque son acciones y no ETFs. O sea, habrías dejado de ganar el 900% porque es que tengo que pagar impuestos. Hombre, seamos serios. En la medida que podamos, el grueso de nuestra cartera, que no pague, que difiramos el pago de impuestos. Pero si nos ayuda a tomar precauciones ante situaciones que pueden ser muy graves, pues hagámoslo. Para eso están. Pues muchas gracias, Víctor Álvaro González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Neste Finance. Ha sido un verdadero placer, gracias además por aportarnos luz. Feliz jornada, feliz negocio. Igualmente. Y nosotros...